8 de la mañana con 3 minutos y ya lo habíamos anunciado, estamos en contacto con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Constanza, Claudia, buenos días. ¿Cómo le va, ministra? Buen día. Muy bien, gracias. Ministra, partamos por lo que dejó muchas cosas en la cuenta pública, pero sin duda lo que se concentró la información, digamos, los titulares y probablemente la polémica, en realidad la controversia, fue el anuncio del proyecto de ley de aborto legal. Y quiero preguntarle primero sí, y yo me imagino que sí, pero solo para partir la conversación. Usted sabía que este anuncio venía en el mensaje presidencial, ¿cierto? Mira, Constanza, yo creo que eso no es lo relevante, se ha tratado de... Es que le explico por qué es relevante, si quiere, porque, digamos, no, porque entiendo que usted no quiere contestar. El mandatario, nosotros somos personas que le respondemos al presidente de la República y él define cómo seguir avanzando en su programa de gobierno. Ya, pero déjeme argumentarle. De su programa y eso es lo relevante. Sí, déjeme preguntarle, ministra, por qué me parece que es relevante, porque se lo pregunto. De hecho, la ministra Toá dijo ayer y hoy día en la mañana que ella sí lo conversó con el presidente antes y que ella sabía. Porque es importante porque usted es la vocera de gobierno, por lo tanto me imagino que usted tenía que preparar, digamos, una bajada de todos los temas, incluyendo los que me imagino que sabían que iban a provocar controversia. No me imagino que la vocera de gobierno, que es la encargada de contestar preguntas de la prensa después del mensaje presidencial, no hubiera sabido que venía esto. Por eso se lo pregunto. Sí, te entiendo perfectamente, pero insisto que no es lo más relevante del Yo no estoy diciendo que es lo más relevante, le estoy preguntando si usted sabía, solo para confirmarlo. Obviamente estuvimos trabajando durante días antes del discurso presidencial, pero no es lo más relevante, Constanza, porque al final esto no tiene que ver con a cuáles ministros le avisó primero o a cuáles no. No estoy... Esto tiene que ver con hablarle al país, hablarle un tema pendiente que está hace mucho tiempo para las mujeres, y esa es la centralidad que ha tenido este compromiso que el presidente ha decidido cumplir como parte de su programa, ¿no? Por supuesto, ministra. Y se lo pregunto, le hago la siguiente pregunta entonces para tal vez justificar lo que yo, por qué le considero que es importante aclararlo. Usted, como vocera de gobierno, sabía o se preparó, me imagino, sabía que iba a provocar ese anuncio, lo que provocó que no solamente la oposición, que dijo que con esto se hacían muy difíciles los acuerdos con el gobierno, sino que un aliado que han tenido permanentemente ustedes, que es la Democracia Cristiana, que dijo que con esto los están obligando a pasar a la oposición y que no van a tener los votos de la Democracia Cristiana. ¿Usted, como vocera de gobierno, sabía que provocaría este efecto? Constanza, este es un tema controvertido, lo ha sido siempre, y no por eso decidimos no incorporarlo en el programa de gobierno. Entonces, independientemente de que siga siendo un tema controvertido, el presidente ha decidido avanzar en su compromiso para abrir un debate que las mujeres merecen que sea discutido, ¿no? Que por un tema de salud pública, por un tema de derechos sexual y reproductivo, entonces uno no mide lo que incorpora en su programa o lo que está en sus convicciones o cómo responderle a la ciudadanía sobre temas que son de su interés, solo en función de cómo van a reaccionar otros. Sí, pero son si los otros los que tienen que hacerse cargo de sus reacciones y de por qué se oponen tajantemente a esto, por qué no se quiere discutir. No es el gobierno el que tiene que dar explicaciones de por qué cumple con su programa. Sí, ministra Camila Vallejo, bueno, puede ser ese sí un argumento de que los gobiernos no pueden estar, ¿no es cierto?, proponiendo temas, pensando en cómo va a reaccionar el resto. Pero un gobierno sí tiene que plantear la viabilidad política que pueden tener, ¿no es cierto?, esas reformas o esas propuestas que tiene. El gobierno ha renunciado a varias de las cosas que estaban en su programa de gobierno. Y por lo tanto llama la atención que en la etapa final, cuando tienen la dificultad enorme de poder sacar adelante pacto fiscal y reforma previsional, se plantea un tema que lo que puede hacer es rigidizar un Congreso en los cuales ustedes no tienen mayoría, más bien son minoría. Quizás también ahí hay una pregunta abierta, porque el gobierno avanza en plantear un tema que no solo se ve muy difícil de que se pueda aprobar, sino que además no va a contar con la mayoría. Es muy difícil que se pueda aprobar el proyecto. Lo que sí, claro, abre un debate a nivel de sociedad, sí, pero lo lleva a nivel político, porque no es solo la derecha la que se tensionó el oficialismo. La presidenta del Partido Socialista dice que no le parece que esta sea una prioridad para los chilenos.
Obviamente que la prioridad está centrada en pensiones, en seguridad y en economía. Nosotros tenemos muy claro eso y no hay contradicción con los dichos de la senadora. Lo que pasa es que a 2 años de que termine el gobierno, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de poder seguir avanzando en los temas que están pendientes. Y insisto, esto no es un tema solo de qué opina la política institucional. También tiene que ver con las necesidades de un país. Entre los temas de seguridad, los temas económicos, también están los derechos de las mujeres que siguen poniendo en riesgo su vida por tener que interrumpir su embarazo fuera del marco legal institucional. Entonces, yo entiendo que se pone en el centro el que somos minoría, que no tenemos los votos, pero desde que asumimos hemos sido minoría. Y aún así hemos, a través del diálogo, a través de los acuerdos, a través de la conversación, hemos podido avanzar en temas que también se nos decían que era imposible. No eran de la agenda mal llamada valórica, pero Sí. ¿cuántas veces nos dijeron que era imposible? Pero es que, perdón, recordemos lo que pasaba hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás nos dijeron que era imposible sacar las 40 horas adelante. Lo mismo con el salario mínimo de 500.000 pesos. Dijeron insistentemente que era imposible. Y aún así Sí, logramos pero avanzar. usted Entonces, lo dice bien, yo creo ministra, yo usted lo creo dice que bien. hay que poner en el centro los ejemplos de avance y que nuestro país ha demostrado que puede sacar adelante grandes desafíos. Cuando la expresidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto de interrupción voluntaria del aborto en 3 causales, en ese entonces el actual candidato o líder de la ultraderecha, José Antonio Kast, también se paró de la sala y se fue. Hubo toda una controversia. No Sí, fue un pero lo que proyecto yo le... fácil de sacar y sin embargo se avanzó en Sí, eso. pero también estuvo a punto de que cayera porque fue parte de la discusión, es decir, es distinto de las 40 horas que tiene que ver con una relación laboral a un tema que tiene que ver con la discusión respecto de la vida, ¿no? Vimos que incluso el aborto en 3 causales estuvo en cuestión en la discusión constitucional, pero la quiero llevar a otro punto porque aquí se ha hablado, usted Sí, hablaba, usted hizo el pero punto esto de más que que la vida tiene que ver con la salud pública. ya, usted hizo el punto Eh, de que no era aborto libre, sino que era un aborto legal. ¿Qué quiere claro. decir eso? ¿Qué reglas tendría que tener? Estoy pensando en el discurso de Argentina, perdón, no en el discurso, en el debate que se dio en la Argentina. ¿Qué significa que el gobierno, que este aborto legal tenga reglas? ¿Qué reglas? Bueno, el proyecto se va a presentar en diciembre, ¿no? No Sí voy a sé. adelantar detalles, pero evidentemente es mejor, a nuestro modo de ver, y por eso el presidente dice aborto legal más que aborto libre, ¿Ya? porque es una mejor manera de conceptualizarlo. Cuando se dice, para nosotros, ¿no? Ujú. Para nosotros es mejor manera de conceptualizarlo, porque cuando se dice aborto libre, se tiende a pensar y a creer que es como bajo cualquier circunstancia o en cualquier momento, y en general los abortos legales en el mundo que están regulados, aunque se diga libre, tienen ciertos límites de plazo, ¿no? De Entonces semanas. está el tema de semanas. Entonces esto ha tenido una discusión previa y por eso nosotros hemos centrado el concepto en lo que es aborto legal más que aborto libre. Evidentemente no tiene que ver con las causales, porque las causales nosotros ya las regulamos, tiene que ver con el derecho a decidir, pero siempre con plazo, ¿no? Con límite de semanas, que es parte de lo que hemos ido entendiendo a nivel de debate en el mundo, con las comunidades científicas, con las comunidades de mujeres. Eso es lo que ha ido pasando, ¿no? Cuando se ha discutido en el mundo el derecho a la interrupción del embarazo. Claro, y ahí la pregunta es, ministra, las 14 semanas que en varios países las han adoptado como el límite, por ejemplo, para ese aborto legal, ¿le parece a usted un periodo, digamos, aceptable para que también se regule así en nuestro país? ¿O usted cree que debiera fijarse un límite de una mayor cantidad de semanas de embarazo? No, la verdad es que no voy a adelantar detalles de eso, pero efectivamente Chile ya dio una discusión importante en materia de plazos Sí. semanales y va en ese marco, ¿no? Pero más allá de eso, yo preferiría no adelantar más porque eso está en manos hoy día del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, por cierto, que también con nuestra Autoridad de Salud, y eso va a ser conocido en diciembre. Ministra, para avanzar a otros temas, pero quiero preguntarle ¿qué opina o qué le contesta, digamos, a quienes han sostenido que aquí detrás de este anuncio hay una motivación electoral, pensando en las elecciones del próximo mes de octubre, y que lo que está haciendo el gobierno es hablarle a su
a su piño, dicen algunos, ¿cierto? A su gente, a su electorado, después de un discurso donde 2/3 del discurso en términos de extensión se trató de seguridad y de economía, que no son precisamente los temas que estaban en un comienzo en el programa de gobierno. Entonces, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, quien ya citó Claudia diciendo que esta no era una de las prioridades de la gente del aborto, dijo también ayer en Estado Nacional que, que buscar cómo ganamos votos, y si hay que ganar votos con esto, me parece importante que se ponga a la discusión, no le veo un problema grave. ¿Hay una motivación electoral detrás de este anuncio? Evidentemente que no. Lo primero yo diría es que las prioridades, o más bien priorizar, no significa excluir temas. Priorizar es ordenar, no dejar de lado o dejar guardado en el cajón compromisos de programa de gobierno, compromisos que están relacionados también con necesidades de las personas. Sí, claro, pero hay una decisión con el momento donde se propone. Lo que me gustaría decir respecto al tema electoral es que, primero, todos los años son electorales. Entonces, algunos estarán pensando todo el tiempo en clave electoral, pero no es el gobierno tiene que gobernar. Y el gobierno tiene muy claro que, uno, el aborto legal está en su programa. Dos, es que esto no es hablarle a las mujeres de izquierda, es hablarle a las mujeres de Chile. Son las mujeres de Chile las que han instalado este debate, no solo la izquierda. Son mujeres de derecha, de centro derecha, liberales, de izquierda, no identificadas también con ningún sector político, las que han planteado esta necesidad. Entonces, es no conocer la realidad, el señalar que esto es hablarle a un nicho, o que responde a un tema electoral, porque además creo yo que también termina siendo probablemente también una falta de respeto para las propias mujeres. Las mujeres no se acuerdan y no se preocupan del aborto legal solo en contextos electorales. Ministra Camila Vallejo, ministra vocera del Gobierno, conversando aquí en Pauta de Análisis. Bordeo el tema aborto, pero para ampliar la agenda. Aquí ayer la oposición lo que plantea es que esto puede más bien congelar las conversaciones en el Congreso. Vuelvo a la pregunta inicial, ustedes no tienen mayoría ni en la Cámara ni en el Senado. Si esto se polariza, producto de que se pone una agenda valórica sobre la mesa, con eutanasia y con aborto, ¿cómo el gobierno pretende llevar adelante reformas que son sumamente importantes para ustedes, pacto fiscal y previsional? Se lo planteo porque Javier Macaya ha dicho que se puede poner, que existe el riesgo de que se frenen estas negociaciones. ¿Cuál va a ser la estrategia? Yo no creo, que estaríamos el peor de los mundos si Chile se estancara por un tema de diferencia. No creo que eso vaya a pasar en nuestro país. Creo que si pasara sería porque la oposición decide no hacerlo, pero no creo. Yo creo que la Comisión va a seguir, el pacto fiscal va a seguir avanzando, la discusión sobre reforma de pensiones también, tantos otros temas. No vamos a anunciamos hartas cosas en materia de seguridad, para que, por ejemplo, tengamos más carabineros en las calles, ¿no? O un aumento de su ingreso en la ley de cuidado. O sea, usted espera que este anuncio no frene el lograr acuerdo y la aprobación de otros proyectos de ley. Es que yo no creo que la oposición llegue a paralizar el Congreso solo por una diferencia con el gobierno, porque sería muy irresponsable, y no creo, independientemente de que hay sectores más radicales, pero no me imagino a todo Chile vamos paralizando el trabajo legislativo solo porque no les gusta el anuncio sobre aborto legal. Creo que sería como demasiado irresponsable. Y en nuestro país, a pesar de las diferencias que hemos tenido, hemos logrado canalizarlas dentro de todo, ¿no? Hemos tenido procesos constitucionales, hemos tenido acuerdos de distinto tipo y bien transversales para poder darle un marco de debate a los temas que son discordantes, ¿no? Que generan diferencias. Entonces yo no veo que se deseche, por ejemplo, la posibilidad de aumentar las pensiones de los jubilados porque el gobierno dice dialoguemos sobre aborto. No veo tampoco que la oposición deseche la posibilidad de avanzar en el fast track de seguridad porque tiene una diferencia en materia de aborto. Creo que puede ser como una reacción, no les gusta, algunos salieron de la sala, que, bueno, es como el sector que alguna vez, como lo hizo José Antonio Casas un tiempo atrás, no me parece que corresponda, pero la verdad es que no veo el conjunto de la oposición llegando a ese límite para poner en riesgo otras urgencias y prioridades de la gente.
Ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, yo sé que queda poquito tiempo, pero tengo que hacerle una pregunta siguiente porque tiene que ver también, ¿no es cierto?, con la política, con la convivencia política. Hoy lunes finalmente sabremos cuáles son las medidas cautelares que dicta la Fiscalía en contra del alcalde Recoleta, militante de su partido, Daniel Jadue. Se lo planteo por lo siguiente, porque hay una frase que ha planteado Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, diciendo que lo que se resuelva hoy, lo que a él le preocupa, si la cautelar es la limitación de, es decir, prisión preventiva, que esto podría finalmente, dice él, afectar o tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política. Puede tener daños en la convivencia política. ¿Usted también lo cree? Nosotros como gobierno creemos que el avance de la justicia y la terminación de los tribunales es parte de nuestro Estado de Derecho y no va... nosotros necesitamos un Estado de Derecho y que se resuelva tanto las cautelares como finalmente las sanciones penales o no frente a posibles delitos, es parte de nuestro ordenamiento jurídico del Estado de Derecho. Así que no vamos a adelantar escenario ni hacer política de ficción. Mejor que las instituciones funcionen, hoy día se va a conocer un avance en esa investigación y respetamos ese proceso, más que adelantar escenarios. Ya, entonces usted no está de acuerdo, si entiendo bien sus palabras, ministra, usted no está de acuerdo con que si es que Daniel Jadue queda en prisión preventiva o con arresto domiciliario total, puede tener incidencia grande en la política, en la calidad de la convivencia política, como dijo Lautaro Carmona. Es que no voy a hacer contrapunto con el presidente del partido. Mi rol como ministra vocera de gobierno es bien claro, ¿no? Claro, pero es que es su y para partido. nosotros como gobierno, sí, pero ningún ministro habla por su partido, habla por el gobierno. Ni yo ni nadie. Tenemos un rol institucional que defendemos y que respetamos, ¿no? Y en ese respeto y en esa también convicción, esto es un proceso sobre el cual, como otros, no podemos construir escenarios hipotéticos, hay que esperar que las instituciones funcionen y en este caso será el día de hoy el que la justicia termine las cautelares. Lo importante es que estos procesos judiciales avancen en el marco del Estado de Derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, con las garantías que tienen todos y todas, tanto la presunción de inocencia para las personas que son perseguidas, como también las posibilidades de persecución y de presentación de pruebas de los entes persecutores, valga la redundancia. No, usted tiene razón, ministra, en que finalmente hay una separación de poderes y que los poderes no pueden opinar uno del otro. Pero lo que ha sucedido es que la formalización de Daniel Jadue ha tenido mucha expectación. Él mismo ha cuestionado la calidad, digamos, de la investigación en su contra. Y el propio subsecretario del Interior, que también habita en la moneda como usted, Monsalve, dijo que no se puede llegar con la barra brava a los tribunales. Entonces, digo, el gobierno evidentemente ha tenido una opinión respecto de este caso. Y a mí también me han preguntado sobre eso y también he respondido. Nosotros creemos que estos procedimientos se tienen que hacer respetando la institucionalidad de la manera más tranquila y rigurosa posible, independiente de que en toda formalización de autoridades, tanto de alcaldía como de otros liderazgos políticos, han habido apoyos de sus sectores, ¿no? E incluso cuestionamiento al procedimiento. No es primera vez que se pone en cuestión el procedimiento por parte de los que son imputados, ¿no? Lo hemos visto en el último tiempo con los propios otros alcaldes o alcaldesas. Se ha visto en otras oportunidades con dirigentes de partidos, ¿no? O con parlamentarios. Esto es como parte de lo que sucede cuando algún político o política es sometido a la justicia, y lo que nosotros esperaríamos desde el Estado es que, independientemente de los apoyos, las críticas de los sectores, las instituciones sigan funcionando de manera rigurosa, ¿no? Ministra, lo que usted tiene razón, lo hemos visto muchas veces esto y se había ocurrido, ¿cierto? Ocurrió también alcaldes que están formalizados, etcétera, y que han tenido que dejar sus funciones. Pero lo que tal vez no se ha visto tanto, no es tan común, es lo que ocurrió, sobre todo el primer día de formalización del alcalde, que es esta manifestación, este grupo acompañándolo y una manifestación clara, además, de crítica al Ministerio Público, a la justicia. Y que en esa manifestación
manifestación hayan participado. Por ejemplo, Juan Andrés Lagos, ¿cierto? Pero tengo que entrar al Comité Político de la Moneda. Si quieren hablamos más de la cuenta pública, porque si no van a perder todo el tiempo hablando solo de la... Solamente le quiero preguntar, le quiero solo preguntar si usted está de acuerdo en que la presencia de Juan Andrés Lagos en una manifestación en contra de los tribunales fue imprudente, como dijo la ministra Carolina Toá. Es que tendrá que responder el Ministerio del Interior por quien tiene contratado, y yo creo que en eso es parte de lo que evaluará el propio ministerio. Yo, si quieren, podemos seguir hablando más rato, pero sobre la cuenta pública, porque yo tengo que entrar. Vaya, sí, está bien. Política. Ese era el compromiso, ministra, vocera de gobierno, que tenía usted que entrar. Así que son 8:23, sí, 8:24. No alcanzamos a hablar mucho de nada, está bien. Aborto y Jado, entonces... Ya. Quedamos pendientes con eso. Muchas gracias, ministra Camila Vallejo, por esta conversación aquí en Pauta de Análisis. Gracias, ministra, que tenga un buen día. Gracias, chao. Hasta luego, chao.